Hola María, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Ana. Muy feliz de estar aquí. Bueno, yo también, ¿eh? Viendo tu perfil, lo que has hecho, a qué te dedicas, leyendo comentarios que te deja la gente por ahí, viendo tu página web, viendo tus libros, la verdad que eres una persona muy apetecible de entrevistar, te digo. Sí. Así que déjame un poquito que te presente. Y mira, tú eres escritora, psicóloga, emprendedora, feminista y coach entregada a la causa que más te gusta, que es ayudar a las personas, a las mujeres a que se entienda mejor, Ujú. descubrir qué es para ellas una vida que merezca la pena y que avancen en esa dirección, nada más ni nada menos. Has vivido Sí. 7 años en Londres, donde fuiste miembro del comité de dirección de una organización para mujeres en situaciones complicadas. ¡Wow! Menuda presentación, que es una presentación que tú misma tienes en tu página web, que Sí. ya sabes que a mí me ha gustado bastante. ¿Qué añadirías a ese perfil tuyo? Bueno, pues añadiría que además soy escritora, ¿no? Soy escritora de ficción y de no ficción, es decir, tengo un ensayo publicado que es Feminismo Terapéutico, que publiqué con Urano bueno, fue en 2018 y el año pasado, en 2019, publiqué con Almuzara Las mujeres de la familia Medina, que es una novela. Este año, además, publico otra novela a final de año con Caprica Ediciones, que bueno, ahora hablaremos si quieres de ella, Ana, pero fue la primera novela, entre comillas, que publiqué, ¿no? Lo hice, autopubliqué realmente, pero en su día, pero luego la quité y ahora se publica. Ya sabes tú que una escribe a un ritmo, pero luego se publica a otro muy diferente. Así O que sea, que bueno, añadiría empezaste eso. por la no ficción, que el subtítulo de tu primera obra, Feminismo Terapéutico, es Psicología Empoderadora para mujeres que buscan su propia voz. Pero Sí. ahora te has decantado por un poquito más por la ficción, ¿no? La verdad es que me gusta, yo diría que por igual, fíjate, es decir, yo siempre digo que para mí escribir ficción y no ficción no es tan diferente. Es decir, para mí la ficción, yo otra de las cosas, Ana, es que soy especialista, una de mis especialidades que me formé en Inglaterra es psicología narrativa, ¿no? Y a mí me da la sensación, ¿no? Quizá por mi especialidad, es que cuando a través de la ficción podemos trabajar cosas, podemos hablar de temas, ¿no? Que son quizás más difíciles de tratar cuando lo hacemos desde el ensayo, ¿no? Desde la voz del propio autor. Y quizá por eso me gusta, yo siento que mi trabajo es igual, lo haga a través de la ficción o lo haga a través de la no ficción, simplemente pues utilizo formatos diferentes, ¿no? Así que Vale, es, eso es lo que añadiría. es interesante. Déjame antes que te pregunte una cosa. ¿Qué es psicología narrativa? Bueno, la psicología narrativa es simplemente este enfoque, ¿no? Dentro de la psicología que entiende que las personas estamos formadas por historias, ¿no? Es decir, por ponerte un ejemplo, si yo te pregunto a ti, Ana, ¿tú quién eres? ¿No? Tú me vas a decir que, bueno, tú me vas a contar determinados hitos de tu historia, ¿no? Y lo vas a hacer, me vas a hablar de determinados puntos de inflexión, ¿no? Que también sabéis todos los autores, ¿no? Que nos están escuchando, que así es como también narramos, ¿no? Las historias, las novelas de ficción, ¿no? Cuando hacemos esto construimos una identidad, es decir, si yo doy determinado peso, ¿no? A unas partes de mi historia, estoy construyendo una identidad. Sin embargo, si de manera concienzuda, ¿no? Yo diese peso a otras partes de mi personalidad, mi identidad, mi concepto de mí misma, mi self, sería otro, ¿no? Y de esto va un poco todo el tema de la psicología narrativa, ¿no? Bueno, entender un poco la psicología desde el punto de vista desde la nomenclatura de la historia, ¿no? Entender que somos los protagonistas de nuestra historia, entender que la vida está hecha por diferentes capítulos, ¿no? Que hay puntos de inflexión, que hay tramas, ¿no? Principales, que hay subtramas, que hay personajes que pasan, es decir, lo entendemos un poco así, ¿no? Pero es un poquito, según nos contamos nosotras las cosas, pues así somos casi. Exacto, es decir, la manera en la que nos narramos, ¿no? Y lo hacemos, bueno, esto, cómo nos narramos a nosotras mismas está influenciada por muchísimos factores, ¿no? No solo por, pues imagínate, ¿no? Por cómo se narraban nuestros padres, ¿verdad? Por cómo se narra la gente en nuestro contexto, bueno, pues por nuestras experiencias pasadas, por lo que percibimos que son nuestras posibilidades en el futuro, ¿no? Es decir, la manera en la que nos narramos a nosotras mismas está influenciada por un montón de cosas, ¿no? Y eso al final da forma a lo que yo siempre digo que es el universo de posibilidades de una persona, ¿no? Es decir, lo que tú consideras que puedes y que no puedes ser en la vida, ¿no? Y Mm. eso linka con mi parte de psicóloga especialista en coaching. Por eso te decía bueno, que para mí todo es un poco lo mismo, ¿no? Y todo enlaza ahí bastante bien con lo que tú te Sí. dedicas. Pero cuéntanos antes,
Dices que es parecido escribir no ficción y ficción. Para mí, o sea, me parece mucho más complicado la ficción, ¿no? Cuéntanos en qué es similar y en qué es diferente. Y si te cuesta más un género que otro. A mí no me cuesta más un género que otro, pero sí te diría que me producen sensaciones diferentes. Eso sí te lo diría. Es decir, para mí la ficción es mucho más terapéutica. Es decir, es un proceso mucho más casi de disociación, ¿no? Que llamaríamos en psicología. Esta manera de romper con la realidad, de romper con el presente, ¿no? De vivir de manera consciente en un mundo aparte al tuyo, ¿no? Y crear esa burbuja en la que tú pasas X meses de tu vida o X años de tu vida, ¿no? Que se convierte en algo muy real. Todo autor que haya escrito una obra lo sabe, ¿no? Es decir, para ti eso es muy real. Por eso me produce sensaciones diferentes, ¿no? Y el ensayo, la autoayuda, ¿no? Requiere de mucha investigación. Es decir, para mí, claro, para mí escribir, por ejemplo, feminismo terapéutico fueron muchos meses de leer muchos papers, ¿no? Y de estar leyendo un artículo detrás de otro y tomando notas y puliendo, ¿no? Y demás. Entonces, yo no diría que uno es más trabajoso que otro. Claro, depende. Ahora, por ejemplo, estoy inmersa en la escritura de un ensayo y de una novela. Y te diría que sí, que en este caso la ficción es un poco más complicada porque estoy trabajando en una novela histórica. Y claro, eso no lo había hecho antes. Y me doy cuenta de que esto es un Claro, ahí la trabajo, investigación es, sí, sí. Pero qué claro, bonita, ¿no? Esa parte de investigación. claro, para mí es un gozo. Es decir, yo me pegaría en esta parte años realmente. O sea, es divertidísimo porque es lo mismo, ¿no? O sea, en ese sentido, pues eso, pasa mucho tiempo en un universo paralelo. Yo creo que precisamente en este momento que vivimos, Ana, que estamos ahora mismo, ¿no? Para los que nos escuchen en el futuro, en medio de una pandemia, ¿no? En una situación muy extraña en la que necesitamos ¿no? Esos mecanismos, esas válvulas de escape de la realidad, ¿no? Porque lo necesitamos mentalmente, ¿no? El decir, bueno, yo voy a parar un rato la televisión, ¿no? Y me voy a mi burbuja mental, ¿no? De este mundo que yo estoy creando, es muy terapéutico, es un juego, es literalmente estar permanentemente en ese espacio tuyo. Sí. Pero fíjate que a mí, perdona que insista otra vez, porque a mí, Sí, o sea, me parece tan diferente, o sea, particularmente ambos géneros, porque uno, el tipo ensayo que dices tú, el tipo no ficción, es para ayudar, ¿no? Al fin y al cabo, para ayudar en algo concreto a un grupo de personas, ¿no? Un grupo de gente más amplio o menos amplio. Sin embargo, la ficción es para entretener, ¿no? Entonces eso ya te marca una forma muy diferente, ¿no? De estructurar, de redactar, ¿no? No, o sea, me sorprende tú además también. fíjate, Ana, que yo creo Sí, sí, di María, sí, sí, sí. perdona, yo te iba a decir que yo creo, fíjate, que otra de las cosas que yo hago muy a menudo, o sea, yo escribo una newsletter en la que escribo todos los días, ¿no? Que es algo muy inusual. Escribo a mis lectoras todos los días en mi newsletter. Y trato que tengan los mismos componentes, ¿no? Es decir, para mí el principal objetivo cuando escriba lo que escriba, es entretener. Es decir, para mí la escritura tiene que ser siempre persuasión. Estés escribiendo lo que estás escribiendo, ¿no? Y con el ensayo también pasa, es decir, tú tienes que conseguir que que No el aburrir a las lector ovejas. vaya contigo de la primera. Claro, claro, es decir, por mucho que tú estés comentando avances científicos en psicología, ¿no? La escritura nunca puede ser árida, ¿no? Es decir, para eso están precisamente los papers, ¿no? Y la escritura científica. Cuando tú coges todo ese material y lo quieres pasar a un ensayo o un libro de autoayuda, para mí es muy importante que la escritura esté limpia, que sea bonita, que tenga sonoridad, que el lector, bueno, pues que sea como un tobogán casi, ¿no? El capítulo, y que el capítulo acabe y tú quieras seguir con el siguiente. Y para mi gusto eso debe tenerlo un libro, o sea, eso tiene que tenerlo la ficción y debe tenerlo también la no ficción. Es Pero, por decir, ejemplo, a la hora tú, perdona que te quizá corte. es la manera en la que yo me aproximo tanto al ensayo. Sí, sí, no, perdona, que te he cortado, sí. Te escuchamos, María. ¿Tanto decías al ensayo? Vale, exacto, que para mí quizá pues es lo mismo, ¿no? Es decir, quizás la manera en la que yo me aproximo tanto al ensayo como a la ficción, ¿no? Que no tiene por qué ser como todo el mundo se aproxima, ¿no? Pero quizás la manera en la que yo abordo la escritura en general. Vale, por ejemplo, ¿tú cómo estructuras una novela y cómo estructuras un libro de no ficción?
Pues mira, ahí sí es diferente. Es decir, yo soy una persona muy organizada, ¿vale? Muy, muy organizada y creo mucho en la planificación y creo muchísimo en ponerte deadlines, ¿no? Ponerte topes y decir esto tiene que estar para tal día y eso implica que si quiero escribir X palabras, tengo que dividirlas, ¿no? Y bueno, y también es mi trabajo como psicóloga especialista en coaching, ¿no? Es decir, yo me dedico precisamente a eso con mis alumnas, con mis clientas, ¿no? Es decir, tú planteas yo a dónde quiero llegar y luego desde el futuro construimos hacia atrás, ¿vale? Es decir, yo sé más o menos si voy a escribir tanto ficción como no ficción, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, escribir, a lo mejor tengo una idea, ¿no? Por ejemplo, Las mujeres de la familia Medina. Yo sabía que era una obra casi teatral, que además iba a ser una obra con un lenguaje un poco poético. Pues no puedo escribir 170.000 palabras de una obra así, ¿no? Porque eso no se lo come nadie, ¿no? Entonces yo sabía que más de 70.000 palabras para una novela así, pues no era buena idea, ¿no? Pues una vez que tengo esas palabras, decido qué necesita esa obra. Si este va a ser el lenguaje, ¿no? Como te decía, si va a ser una obra, pues una obra neorrural, ¿no? Con un lenguaje muy andaluz, casi teatral, bueno, pues yo sé que necesito que los capítulos sean cortos, lo mismo, ¿no? Necesito que haya ritmo en la obra, ¿no? Bueno, pues creo 50 capítulos, esos 50 capítulos los divido en 10 partes, ¿no? Diferentes. ¿Para qué? Para que tengan una estructura que dé ritmo, ¿no? Es decir, creamos una estructura que aporte, ¿no? La estructura es un elemento más vivo dentro de la obra, ¿no? Sin embargo, pues para feminismo terapéutico, bueno, pues en realidad lo hice de manera muy parecida, si lo pienso. Es decir, planteé, bueno, ¿qué sería para mí un número de palabras decente, ¿no? Pues pensé de 90.000, a lo mejor de 80.000 a 100.000, ¿no? Es más o menos un tamaño tal. Y ahí empecé a pensar cuántos capítulos podría tener, lo dividí en 3 partes, en fin, lo hago de manera parecida, pero siempre, como te digo, Ana, empezando desde el final, imaginando el producto, ¿no? Es decir, yo qué quiero, ¿no? Ver luego en la librería. Vale, pero a la hora luego de estructurar los contenidos, ¿vale? Tú tienes, vamos a empezar por la no ficción, tienes unos contenidos, ya sí que es una limitación en, bueno, cuándo quieres que esté el libro, cuántos capítulos, cuántas palabras, pero luego a la hora de organizar los contenidos, ¿cómo lo haces en la no ficción? En la no ficción lo primero que pienso es en qué se va a llevar el lector. Es decir, yo qué le estoy ofreciendo al lector, ¿no? El lector que compra cuando adquiere mi libro, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de feminismo terapéutico, ¿no? Como dice, pues es un libro de autoayuda realmente, es un libro en el que una mujer coge ese libro y se trata de que se entienda mejor, ¿no? De que entienda cómo ha construido su propia historia y de que saque herramientas. Entonces, yo quería que eso funcionase como un viaje y lo estructuré en 3 partes, ¿no? La primera parte era Conecta, que era una parte más de psicología básica, ¿no? De vamos a aprender cómo funciona tu mente, cosas que no hemos aprendido en el colegio, ¿no? Que dice la psicología de cómo funciona tu mente, ¿no? Y de cómo has construido tu propia historia y demás, ¿no? Luego creé una segunda parte que era Desaprende, que era precisamente la parte más ensayística, más de feminismo, ¿no? Y ahí hablábamos precisamente, ¿no? Bueno, de muchas cosas que muchas veces no vemos desde la psicología, pues el yugo de la belleza, por qué el feminismo puede ser terapéutico, ¿no? Porque es liberador. Hablábamos de cómo nos hablamos las mujeres a nosotras mismas, de dónde viene este lenguaje, ¿no? De cómo nos narramos. Y luego creé una tercera parte que se llamaba Avanza. Y esa tercera parte era la parte más puramente de coaching, ¿no? De, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Es decir, ahora tenemos que hacer algo. Es decir, yo soy una persona que siempre digo que soy una psicóloga que no cree en la mente, es decir, que yo no creo que la vida se resuelva en la mente. Hay que hacer cosas para que te pasen cosas, ¿no? Y yo animo mucho siempre a mis lectores y a mis clientes a que salten al ruedo, ¿no? A que se lancen, a que empecemos a hacer cosas, ¿no? Y esa parte del libro iba, o sea, yo quería que ese fuera el mensaje final con el que se quedaran, ¿no? Es decir, cómo aprendo a pasar a la acción. A mí me gustaría bueno, que te compraran tu libro y si el que no le compre porque no le interese este contenido, pues que al menos vea, si está pensando en escribir un libro, cómo lo has estructurado. A mí me encanta porque primero has organizado lo que es un proceso, ¿no? Y lo has agrupado, lo que dices, en esas 3 partes. Pero es que luego el título que has puesto a cada uno de los capítulos es maravilloso. O sea, engancha, apetece leerlo. Luego ya te voy a preguntar por algunos de esos capítulos que a mí me han llamado especialmente la atención para que nos cuentes un poquito más, ¿no? Pero me ha gustado mucho esa forma de titular. O sea, se nota que te gusta escribir, se nota que tienes empatía con el lector, o sea, que todo eso se desprende muchísimo de este libro de feminismo terapéutico. Y para el caso de las novelas, ¿cómo haces el tema esto de las tramas, los personajes, todo eso cómo lo haces?
Bueno, pues fíjate que las dos novelas, es decir, la novela que tengo publicada y la que sale ahora en diciembre son novelas completamente diferentes, ¿no? Que igual desde el punto de vista del marketing no es la mejor idea. Si hay alguien escuchándonos, siempre es buena idea quizás centrarse más en un género, ¿no? Yo soy una persona a la que le gusta probar, ¿no? O sea, yo escribo porque me gusta jugar realmente, ¿no? Y me gusta jugar con voces muy diferentes y me gusta jugar con escenarios muy diferentes, entonces mis libros no tienen muchas veces nada que ver los unos con los otros, ¿no? En el caso de las mujeres de la familia Medina, yo estructuro el libro en 5 partes, que son precisamente las 5 etapas del duelo que describió una psiquiatra muy famosa, que igual la habéis escuchado alguna vez, que es Kubler-Ross, ¿no? Que son las etapas clásicas del duelo, ¿no? Es decir, empiezas por la negación, el dolor, la negociación, la aceptación, en fin, son 5 etapas, ¿no? Ajá. Entonces, la idea es que la protagonista, ¿no? Lleva mucho tiempo fuera de su pueblo, que es Dos Hermanas, que es precisamente mi pueblo, ¿no? Ah, 2 hermanas Y eres, qué bueno. sí, Vale, y vale. yo quería un poco hacerle un homenaje, ¿no? A esas raíces, a la familia, a la importancia del apellido, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Que son tan importantes en los pueblos, ¿verdad? Y yo llevaba 7 años en Londres y, bueno, pues sentía ese exilio, pues, como muy palpitante, ¿no? Quería honrar esa parte. Entonces, estructuro la obra de esa manera, estructuro la obra como un viaje de la protagonista a través de estas 5 etapas del duelo, pero quería que fuese una obra con mucha luz. Yo tenía muy claro que no quería que fuese una obra muy pesada en storytelling, es decir, no quería que fuese una obra con 100 tramas, 100 subtramas, no era ese tipo de obra, no era una obra intimista en la que casi pesa más lo que no se dice en los diálogos que lo que se dice, ¿no? Yo quería que fuese una obra con aspiraciones más literarias. Es decir, era una obra con menos aspiraciones bueno, pues eso, de bestseller, ¿no? Que sin embargo Azul Capitana, la que sale en septiembre, pues sí tiene ese tipo de tintes más, ¿no? Es decir, son capítulos, es una novela más coral en la que hay muchos personajes, ¿no? En la que sí hay más subtramas, Esta es habla la precisamente... histórica. Esta es la histórica. No, esa es la No. que estoy escribiendo ahora. Sí, esa es la Ah, histórica, vale. la O que sea, estoy escribiendo la que ahora. sacas en septiembre ahora y luego la de novela histórica, vale. Ujú. Sí, es decir, tengo una novela escrita que es Las mujeres de la familia Medina, tengo otra novela escrita que es Azul Capitana, que la autopubliqué, hemos dicho, pero luego la quité y ahora resulta que, bueno, que la ha comprado los derechos una editorial y sale antes de Navidad, que se llama Azul Capitana. Y esta va, pues, de una chica a la que interna en un hospital de salud mental en Londres, ¿vale? Y bueno, y es una chica que va trabajando sus propios traumas, ¿no? Y va trabajando sus propias historias dentro de un entorno, pues bueno, cerrado, un entorno diferente como puede ser un hospital de salud mental y precisamente lo que intenta la obra es desmitificar y humanizar, ¿no? La salud mental, que es algo que tenemos todos, ¿no? Es decir, hablar un poco de la salud mental desde un punto de vista no clínico, ¿no? Porque siempre hablamos de la salud mental desde un punto de vista casi con mucho morbo, ¿no? ¿Y cómo creo las tramas y las subtramas? Bueno, pues realmente yo creo mucho en el poder de la escaleta. Es decir, yo trabajo mucho desde la escaleta, desde el ir creando, ¿no? O sea, yo lo hago casi en una gráfica. Ya te decía antes que, Ana, que yo soy como muy, muy organizada, ¿no? Es decir, yo creo una gráfica, divido los porcentajes del libro, ¿no? Y empiezo a pensar dónde quiero que haya puntos de tensión, dónde quiero bajar la tensión. Cuando bajo la tensión, el lenguaje acompaña, ¿no? A esa bajada de tensión. Por ejemplo, en Las mujeres de la familia Medina, cada etapa del duelo, en cada etapa del duelo el paisaje acompaña, ¿no? Es decir, cuando estamos, por ejemplo, en la parte de la ira, ¿no? Pues hay tormentas y el paisaje, ¿no? Es como un paisaje poco amigable, más violento, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho esta idea de casi la sinestesia, ¿no? De que a través de que confundamos sentidos, ¿no? Y de que a través del paisaje estemos hablando de la psicología de los personajes, ¿no? Y demás. Entonces, lo voy haciendo un poco así, es decir, soy bastante matemática a la hora de crear. Me gusta mucho esta sensación tan poderosa de tener el tablero de ajedrez delante, ¿no? Y decir, esto lo muevo yo como yo quiera, ¿no? Ajá, muy bueno. Vamos a hablar un poquito del tema de publicación y de promoción. Y vamos a empezar por lo último, por la promoción. Tú publicas con editoriales, bueno, autopublicaste, ¿no? Es precisamente esta novela que Sí. estamos hablando. Eh, ¿Haces algún tipo de promoción de tus libros?
Bueno, pues mira, te cuento, yo empecé en 2015, publiqué mi primera novela que ya está retirada, de hecho, es decir, la autopubliqué, ¿vale? Y bueno, fue simplemente, pues digamos que un experimento, ¿no? Fue muy bien, gustó mucho, vendió miles de copias en Amazon, pero yo no me sentía orgullosa, es decir, No me yo era digas. una, sí, era una novela que había escrito un poco por, bueno, por jugar, ¿no? Por decir, oye, yo creo que soy capaz de escribir un libro, ¿no? Y era una novela que se llamaba Un nudo tras otro, una novela muy fresca, con personajes muy frescos, ¿no? Una novela así casi chiclit, pero en un momento dado, ¿no? Y bueno, y ya te digo, fue muy bien, vendía muchas copias, ¿no? Pero yo no me sentía del todo cómoda con los arquetipos de los personajes, no me sentía cómoda con la historia. Yo decía, bueno, no, la veía un poco que no iba conmigo del todo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que justo después publiqué Azul Capitana, que era una novela de la que yo sí me sentía mucho más a gusto. Y justo al publicar Azul Capitana, un agente contactó conmigo y me dijo, me gustan tus obras, vamos a firmar. Entonces firmé con mi agente literario, que además os cuento que fue por casualidad, porque sé que va a haber gente aquí escuchándonos diciendo, bueno, ¿y cómo? Pues porque la vida es así. Pues fijaos cómo fue que yo había abierto una web, ¿no? Mi primera web, que no es esta, y me escribió mi agente para decirme primero que le gustaban mucho las portadas de mis libros. Oye, ¿quién te hace las portadas? Qué Porque bueno. son O portadas muy bonitas. sea, Y te vio en Amazon, ¿no? me vio en Amazon, no, me encontró en mi web, no sé cómo llegó a mí, pero Ah, me en tu encontró en mi página web. web. Sí, y entonces vio las portadas de mis libros, de mis primeros libros, que yo acababa de autopublicar, y que es verdad que tenían portadas muy bonitas, y me dijo, oye, qué bonitas son, ¿quién te hace las portadas? Al hablar con ella, pues ella me dijo, oye, pues me encantaría leer tus libros. Los leyó y me dijo, me encantaría que firmases conmigo. Total, que ahí empezó un poco la historia. Claro, para firmar con ella yo decidí quitar mis novelas. Quité Un nudo tras otro y quité Azul Capitana. Pero Azul Capitana sí que tenía intención de publicarla. ¿Qué pasa? Que ya estaba yo escribiendo mi siguiente obra, que fue Feminismo Terapéutico, y bueno, pues ahí se publicó primero Feminismo Terapéutico, después Las Mujeres de la Familia Medina, y ahora se va a publicar Azul Capitana. Qué Así que bueno, qué sí, bueno. sí, sí, sí. Bueno, o sea que, ¿y estás contenta con la publicación con editoriales o crees que en un futuro dirás, bueno, voy a volver al comienzo y ahora me voy a decantar o voy a autopublicar una obra, o no? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo, aparte de todo esto, yo soy emprendedora, ¿no? Y yo tengo, pues, bueno, pues yo tengo mi propio trabajo como psicóloga, en el cual yo, por ejemplo, publico unos materiales, autopublico, digamos, unos materiales que se llaman, o sea, yo tengo un programa que se llama El Faro, cómo trazar un plan de vida, ¿no? Que es mi programa estrella, digamos. Ajá. Y yo ayudo a otras mujeres a decidir qué quieren hacer con su vida y crear un plan, ¿no? Crear un Qué plan buen muy exacto, nombre, qué bien lo has pues titulado. es muy bonito, ¿verdad? Sí. Yo estoy muy orgullosa de ese programa. Es un poco mi programa estrella, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso lo imprimo yo tengo mi imprenta, ¿no? Bueno, una imprenta aquí en España, me lo imprimen todo, me mandan copia por copia a casa de mis lectoras, ¿no? Bueno, mis lectoras en este caso son mis alumnas, porque es un programa sólido, es decir, aparte luego va con mi soporte, tenemos reuniones cada X tiempo, ¿no? Es decir, tenemos pues todo un programa montado, ¿no? Y ahora además va casi en formato membresía, ¿no? Que es a lo que bueno, a lo que vamos dirigiéndonos ahora mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que seguiré publicando cosas como El Faro, que no son libros, ¿no? Pero al final son materiales de formación, ¿no? Ajá. Que al final los escribo igual que escribiría un ensayo, que es la realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Pero a mí sí me hace ilusión seguir haciendo de todo un poco, ¿no? Es decir, yo sí veo que obviamente si publicas un libro y lo publicas bien tienes una visibilidad importante, como me ha ocurrido a mí con Feminismo Terapéutico, ¿no? Que ahora es un audiolibro y está por toda Sudamérica, bueno, que vende todavía mucho, mucho por Latinoamérica, en España sigue vendiéndose muy bien. Y al final casi que funciona, Ana, como la entrada de tu embudo de ventas, ¿no? Es decir, Absolutamente. al final, pues mucha gente que, Absolutamente. que me leen en feminismo terapéutico, que tiene un precio pues de 16 euros, ¿no? De 17 euros en una librería, luego dice, bueno, pues a mí María me parece una profesional seria, a mí me gusta lo que hace y a mí me gustaría dar un paso más en mi vida, voy a mirar qué es este programa que tiene María, que tiene un precio muy diferente a lo que tú vendes en una librería, ¿no? Entonces yo veo interesante que vayas combinando diferentes estrategias, ¿no? Que además tenemos la suerte de que hoy en día podemos hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, los que están oyéndonos te entienden perfectamente porque es algo que nosotros insistimos mucho, ¿no? Que es eso,
como un libro es una tarjeta de presentación y una, perdona que es que ha salido por aquí, a ver, y una tarjeta de presentación y lo que dices tú, la primera piedra de tu negocio, el primer Claro. eslabón, ¿no? Muchas veces en tu embudo de ventas, además es un eslabón permanente, ahí está, y puedes tener sobre todo mm, publicando con una editorial, pero sobre todo autopublicando, el libro es bastante perenne, ¿no? Si el libro va bien, es evergreen y ahí está, y está, y está, y está. Bueno, y ahora los libros que están en editoriales también están en Amazon, o sea que ese libro se está vendiendo, ahí está, ¿no? Pero tú además de eso, ¿tú haces promoción especial o no? ¿O lo dejas en manos de la editorial? No, yo creo que no puedes dejar hoy en día en manos de nadie nada. O sea, el que, bueno, pues el que quiera algo en la vida tiene que ir a por ello y tiene que generar estrategias y tiene que hacer cosas por su cuenta. O sea, yo no creo nada en esperar a que la providencia, ¿no? Llamémoslo providencia o llamémoslo editorial, ¿no? Haga por ti el trabajo. O sea, yo creo muy importante que hagas un trabajo interesante en las redes sociales, ¿no? Creo muy interesante que vayas construyendo un perfil, que vayas generando una conversación nutrida con tus lectores, aparte de que, bueno, de que es maravilloso, de que para eso escribimos, que es la otra parte, ¿no? O sea, no sé, habrá quien quiera escribir y encerrarse en su torre y no saber nada del mundo, ¿no? Pero a mí me hace súper feliz realmente saber qué opinan las lectoras y hablar con ellas, ¿no? Y tener contactos. Y además me sirve para generar material para seguir escribiendo y para seguir respondiendo a sus dudas, a sus inquietudes. Así que no, yo desde luego hago mucho trabajo, o sea, sí, la editorial hace cosas y luego siempre además va a haber editoriales que hagan más y editoriales que hagan menos, esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. Muy bien, María. Pues vamos con 3 preguntitas rápidas que ya se quedarían para un podcast, o sea, por lo menos para un episodio cada una de estas, pero te voy a pedir que lo resumas todo lo que puedas para Venga. luego dar paso a luego los autores que están escuchándote, que seguro que tienen muchas preguntas. Y luego, si tenemos tiempo, sí que me gustaría ir un poquito tu página web, porque es un modelo de negocio muy interesante el tuyo, escritora, y todo lo que has hecho, ¿no? Esto que dices que escribes todos los días una newsletter, este programa de membresía que has hecho, tu página web y tal, y yo creo que es un modelo muy, muy potente. Vamos a ver, son 3 capítulos que a mí me han llamado bastante la atención, ¿no? Del libro Feminismo Terapéutico. Una es, háblanos del miedo a brillar. ¿Qué es esto del miedo a brillar? Bueno, el miedo a ¿Y cómo brillar, bueno, pues superarlo? a ver, pues yo creo que muchas veces hablamos del miedo al fracaso, ¿no? Que es algo que como que conocemos mucho, ¿verdad? El miedo al fracaso, no es que yo prefiero no escribir o no lanzar mis escritos al mundo, ¿no? Bueno, hablamos de escritos porque aquí estamos rodeados de escritores, ¿no? No, bueno, yo llevo toda mi vida escribiendo poesía en mi casa, pero no me atrevo a que lo lea nadie, ¿no? Porque me da miedo a fracasar. Y yo muchas veces tengo la sensación, ¿no? De que lo que nos da miedo no es tanto fracasar como destacar, ¿no? Es decir, muchas veces nos da miedo todo lo que puede traer el que las cosas salgan bien, ¿no? Y es un miedo como muy inconsciente, ¿no? No nos damos cuenta de, oye, ¿qué implicaría, cómo cambiaría tu vida, ¿no? ¿Cómo te verías a ti misma? Tendrías que hacer una redefinición completa, ¿no? De quién eres en la vida, de a dónde vas, de qué quieres hacer, y eso da vértigo, lo bueno también da vértigo, es decir, no solo da vértigo el fracaso. ¿Y eso cómo se supera? ¿Cómo podemos superar ese miedo? Se supera, Ana, yo siempre, ya te digo, te decía al principio del episodio de hoy, que se supera pasando a la acción. Es decir, yo soy una persona que cree muy poco en pelearse con la mente, o sea, creo muy poco en intentar, es decir, cuando a mí alguien me llega, por ejemplo, y me dice que tiene miedo a hablar en público, yo siempre le digo que no podemos hacer trabajo en la mente, es decir, que todo lo que podemos hacer es coger el miedo y llevárnoslo al escenario, ¿no? Es decir, no podemos hablar a pesar del miedo, tenemos que hablar con el miedo. Las emociones desagradables son una parte fundamental de una vida rica y de una vida real. Es decir, todas las grandes cosas que conseguimos en la vida están llenas de emociones desagradables. Imaginad que nos las hubiésemos saltado, ¿no? Todas esas emociones, nos perderíamos cosas enormes en la vida. Uy, qué bonito es lo que has dicho, la verdad, ¿eh? Otro capítulo, que es la vida hay que inventársela. Esto a lo mejor tiene que ver un poquito con esto que hemos hablado antes de cómo te cuentas tú a ti misma, ¿no? Tu vida. Claro, claro, tiene mucho que ver con eso y tiene también mucho que ver con la idea de la resiliencia, ¿no? De darte cuenta de que muchas veces hay cosas que te salen mal, ¿no? Y que uno tiene que saber levantarse al día siguiente y empezar de nuevo, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor he escrito este libro, ¿no? Y no he conseguido publicarlo y llevo llamando a puertas ya 6 meses y nadie me contesta, ¿no?
Y uno tiene que tener claro, como yo siempre digo en mis programas, uno tiene que tener claro cuál es su faro, ¿no? Y aquí el faro de todos los que están escuchándonos, Ana, es triunfar con su libro, ¿no? Sí. Y uno tiene que tener claro cuál es su faro y seguir poniendo piedras en ese puente, ¿no? En ese puente, y esa es la parte de inventártelo, ¿no? Es decir, en ese puente que une tu presente con ese futuro ideal que tú tienes en tu mente, ¿no? Esa vida que tú quieres crear. Yo creo mucho en la estrategia, creo mucho en crear cosas con la mente y decir, a ver, yo dónde quiero llegar y vamos a poner estrategia en esto. Creo muchísimo en el poder de la estrategia. Creo que la gran mayoría de las cosas en la vida, siempre y cuando la vida no se te ponga en medio, ojo, porque a veces la vida se te pone en medio, ¿eh? Pero siempre y cuando la vida no se te ponga en medio, creo que se pueden conseguir grandes cosas con estrategia. Hay que tener un plan, ¿no? Exacto, hay que tener un plan. ¿Y qué es esto de los pequeños actos de rebeldía? Me da que nos recomiendas un poquito ser rebeldes, ¿o qué? Sí, ¿Cómo es sí, sí, esto? sí, sí. Esto va muy relacionado, ¿no? Con, bueno, pues el feminismo terapéutico habla precisamente, ¿no? De feminismo, habla mucho de cómo, bueno, pues las mujeres nos encontramos en muchas ocasiones, ¿no? En situaciones muy complicadas en la sociedad en la que vivimos. A veces parece que nos tenemos que ir a otras sociedades, ¿no? Y la realidad es que no, la realidad es que en esta misma sociedad en la que vivimos nos encontramos a muchas mujeres en situaciones difíciles e incluso las que no están en situaciones difíciles tienen cada día que enfrentar, pues a veces comentarios de condescendencia, ¿no? En fin, esto toda la que sea mujer sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, los pequeños actos de rebeldía hablan de cómo no hace falta que te levantes todas las mañanas con una katana, ¿no? O con un machete en la boca, ¿no? Dispuesta a cambiar el mundo y porque igual no puedes, porque igual no quieres, porque igual no todos los días te levantas igual, ¿no? Pero vale primero con que aprendas a ejercer resistencia mental, ¿no? De aquellas cosas que no te hacen bien. Es decir, bueno, pues esto no lo quiero para mí, ¿no? Esto no lo quiero en mi entorno, esto no lo quiero en mi vida, ¿no? A veces esto es todo lo que podemos hacer. Y a veces podemos hacer eso, pequeños actos de rebeldía, ¿no? Pues a veces un pequeño acto de rebeldía, Ana, puede ser apagar la tele, ¿sabes? Y decir, mira, por hoy he tenido suficiente, ¿vale? De vuestras tonterías, ¿no? O bueno, o me estáis llenando de negatividad, ¿no? Por ejemplo, aquí todos los autores que nos estén escuchando y que estén intentando escribir un libro, ¿no? Y triunfar con su libro y de repente están navegando por la red y todo lo que se encuentran, perdón, son un caso tras otro, ¿no? De lo mal que están las editoriales ahora mismo y de cuántas ferias se han cerrado este año, ¿no? Y empiezas con la negatividad y ahí puede haber un pequeño acto de rebeldía, ¿no? El cerrar el ordenador y decir, ¿sabes qué? Que esto no es para mí hoy, ¿no? Me revelo contra lo que parece real y la vida hay que inventársela, ¿no? Yo me voy a sentar y voy a ver, necesito una estrategia mejor de la que necesitaba el año pasado, ¿no? Este año necesito una estrategia más potente. Uh-huh. Bueno, mientras vais preparando Cristina, Jan, José Miguel, Margarita, María Cecilia, María, Monse, Ricardo, Teri, Vanessa, si queréis preguntar algo a María, lo vais poniendo en el chat, por favor, y mientras tanto, para terminar mi intervención, y si luego nos da tiempo un poquito, vamos a hablar de la página web, porque luego esto lo vamos a enlazar con una sesión que tenemos exclusiva para la gente de la membresía, que vamos a hablar de las páginas web de autor. Entonces, dinos, es una pregunta que siempre, dos preguntas que hago siempre a nuestros entrevistados, ¿no? Dinos, ¿cuál es, María, tu libro favorito? Bueno, pues yo diría que el libro que quizá más me cambió mi trayectoria vital fue Una habitación propia. Y yo sé que es muy cliché, ¿no? Pero fue el libro que más cambió mi trayectoria vital. Fue el que me abrió más los ojos, el que me hizo más de Virginia Woolf, ¿no? Fue el que me hizo más darme cuenta de que había una manera de narrarme a mí misma que yo todavía no había contemplado, ¿no? Y eso abrió la puerta a todo el enfoque que yo tengo de mi profesión hoy en día, ¿no? Es decir, ese es el potencial que tienen los libros, ¿no? Uh-huh. Te pueden cambiar la vida. Muy bien. ¿Y a qué persona nos recomendarías entrevistar para este canal en YouTube, podcast? Pues yo creo que os voy a recomendar a una autora de libros autopublicados, ahora publica también con una editorial, que se llama Miriam Beizana Vigo. Y escribió un libro que se llama Mara Fariña y otro que se llama Todas las horas mueren. Y bueno, es una autora que lleva ya un recorrido interesante, ya lleva bastante escrito, es muy activa en redes. Uh-huh. Vale, ¿tú nos puedes poner en contacto con ella? Sin duda. Ah, fenomenal, perfecto. Pues nada, nos interesará mucho entrevistarla. Muy bien.
Bueno, María, pues muchísimas gracias, de verdad. Me gustaría acabar con algún testimonio que he visto en tu página web, que se repiten bastante algunas cosas. Voy a leer uno de ellos porque yo creo que resume un poquito lo que dicen la mayoría, ¿no? Dice, como persona es aventurera, innovadora y única. Sabe un montón de lo que sabe. Y lo que es más raro, es capaz de admitir lo que no sabe y de remediarlo luego leyéndose 10 papers sobre el tema. Es una combinación difícil de encontrar de inteligencia, humildad y ganas de superarse. Así que, bueno, vamos a ver por aquí preguntas que hay. Por ejemplo, Tere dice, si a uno le interesa hacerse autor tanto de ficción y no ficción, pero para no confundir quizá tu público de uno y otro género, convendría quizá poner tu nombre real en uno y en otro un seudónimo. ¿Qué piensas, María? Pues mira, ¿cuál es el nombre de la persona que ha hecho Tere, la... Tere, Tere, bueno, Tere, pues te diré que yo le he estado dando vueltas a esa historia años, literalmente. Me atasqué muchísimo con ese tema, hasta el punto de que no sabía qué hacer, ¿no? Al final yo llegué a la conclusión un poco de que en mi caso no tenía ningún sentido dividir las dos porque todo partía de mi marca personal y porque, como te decía antes, ¿no? Realmente, bueno, María Fornet es mi seudónimo, con lo cual, empezando por ahí, ¿no? Es decir, mi nombre real es María González, con lo cual me parecía un lío ya tremendo, ¿no? El volver en ese caso para atrás. Llegué a la conclusión de que en mi caso no tenía sentido, de que quería tenerlo todo junto y, y bueno, y creo que hay maneras de defender la ficción y la ficción desde una historia única, como he hecho al principio, ¿no? He explicado un poco como para mí es lo mismo de una manera u otra. Y además, la prueba es que, bueno, hay grandes escritores en la historia, ¿no? Como por ejemplo puede ser mi escritora favorita, ¿no? Virginia Woolf es una escritora de ensayos, es una escritora de relatos, es una escritora de diarios, es una escritora de novelas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se puede. Mira, José Miguel pregunta si has vendido más libros autopublicando o publicando con una editorial y los pros y los contras entre autopublicar y publicar con una editorial. Yo he vendido mucho más libros publicando con editorial, mucho más, significativamente más, esa es la realidad. La visibilidad que a mí me ha dado la editorial ha sido tremenda y además no solo ha sido visibilidad para ese libro en concreto, sino visibilidad de mi propia marca personal, que al final ha impulsado mi propio negocio, ¿no? Y como hemos dicho antes, ha funcionado casi como una entrada a mi embudo de ventas, es decir, al final funciona como la base de tu negocio que hace que tus lectores tengan confianza en ti, ¿no? Que confíen en que tú eres una persona, pues eso, te sientan cerca, ¿no? Y luego se atrevan a dar otros pasos contigo, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdona, Ana. Si he No, vendido más. y las ventajas o desventajas, si querías... Ventajas. La mayor ventaja siempre de publicar con editorial, siempre en la visibilidad. Es decir, el hecho de que puedas estar en librerías, ¿no? Y el hecho de que sí la editorial se implica, porque no tiene por qué ser el caso, te van a dar más visibilidad y va a ser una buena distribución. Pero eso no tiene por qué ser el caso. O sea, yo tengo amigos, ¿no? Que en el mundo editorial que le han publicado los libros y luego no han encontrado sus libros en ningún lado y al final estás firmando casi con el diablo, ¿no? Si eso ocurre. Es decir, yo no firmaría con cualquiera, eso lo tengo clarísimo. Es muy importante no estar desesperado y decir, bueno, firmo de cualquier manera. No, o sea, no pasa nada si no encuentras la editorial que estás buscando, espérate y si no, autopublica. O sea, Eso es uno muy puede buen hacer. consejo, María, porque muchas veces por el hecho de, ay, voy a publicar con editorial, los autores Sí, no leen los contratos, no saben lo que firman, se ponen en manos, piensan que la editorial lo va a hacer todo. Tú, en tu claro. caso, ¿cómo filtraste? O sea, ¿cómo sabías que esa editorial iba a hacer promoción o te iba, yo qué sé, o distribución, o que por lo menos distribución importante en librerías? ¿Cómo sabías tú eso? Bueno, en mi caso fue sencillo, entre comillas, porque tengo agente literario. Entonces, ella ha negociado todo. Es decir, ella ha negociado Ah, porcentajes, los editoriales te dan unos porcentajes, tú los negocias, las editoriales te dan unos años de contrato, tú los negocias, ¿no? Es decir, ahí hay una negociación que yo, Ana, no hubiese sido capaz de hacer por mi cuenta. Esa es la realidad, ¿no? Es decir, tener a alguien que te represente en ese sentido es muy buena idea. Pero hay otras opciones. O sea, tú puedes empollártelo por tu cuenta, ¿no? Puedes coger y enterarte por internet. Hay 1 millón de páginas, ¿no? Te puedes meter en escritores.org, por ejemplo, y leerte cómo son los contratos editoriales y ver qué son porcentajes justos y qué no lo son, ¿no? Y ver qué significaría vender tu alma al diablo y qué no lo es, ¿no? Es decir, para mí ha sido sencillo. Y luego, por otro lado, yo me he fiado mucho, más que de la editorial en sí, que claro, yo he publicado con 2 buenas editoriales, ¿no? Estos 2 primeros libros, tanto Almuzara como Urano son grandes editoriales.
pero sobre todo yo me fié mucho de mis editoras. Es decir, para mí Rocío Carmona en Urano desde el principio fue todo luz y yo tuve clarísimo que tenía esa conexión con ella. Y luego mi editora en Almuzara fue Nerea Riesco, que es una gran novelista de bestsellers, que no sé si la conocéis, pero escribe novela histórica y ¿Cómo es se llama? Nerea Riesco. Sí, sería interesante entrevistarla también. Pues te pongo en contacto con ella sin duda porque es una gran escritora, o sea, sus libros están publicados en 12 idiomas, en fin. Y yo tuve muy claro que era un lujo que ella fuese mi editora, con lo Entonces tú cual tenías contacto no solamente con tu agente, sino también con la editora de la editorial. es decir, una vez que tú, claro, sí, es decir, una vez que tú estás negociando y demás, tú puedes hablar con la editorial, claro, y una vez que ya está firmado, todo el contacto tú lo tienes con tu editora, y una vez que ya estás dentro de todo el berenjenal, no solo con tu editora, sino con el departamento de comunicación y prensa, con los portadistas, ¿no? Con la corrección ortotipográfica, es decir, al final el libro es un equipo, ¿no? de personas, y eso es maravilloso, cuando tienes una buena editorial detrás, pues es maravilloso, esa es la realidad. Pero tú te dejaste llevar y dio la casualidad de que eso funcionó o estuviste un poquito encima a ver qué pasaba con tu libro. Yo, como te he dicho al principio, Ana, estoy siempre encima de todo. Es decir, yo creo mucho en no dejar las cosas a la divina providencia. Es decir, yo soy una persona muy ejecutora. Para mí es muy importante saber a dónde me dirijo y tener claro que nadie va a poner tanto interés en lo que yo quiero hacer como yo, y eso es normal. O sea, ellos tienen 15 libros, ¿no? O 20 libros y yo solo tengo uno, con lo cual yo tengo que mimarlo y depende de mí. Claro. Mira, dice Monse, buenas tardes, María, me ha gustado mucho conocerte. Gracias, Ana, me gustaría saber cómo te organizas el tiempo para escribir y cómo lo compaginas con tu trabajo diario. Vale, bueno, pues para que te hagas un poco una idea, yo siempre he utilizado mucho las mañanas, es decir, mientras vivía en Londres, yo todos estos años anteriores he vivido en Londres, me levantaba como a las 5 de la mañana para escribir, ¿no? Y escribía un par de horas antes de irme al trabajo. A mí esas 2 horas de la mañana me funcionan muy bien y lo hacía pues de lunes a viernes o de lunes a sábado y no me ha resultado nunca muy difícil ser muy disciplinada con la escritura. Con otras cosas, no voy a mentir, sí, ¿vale? O sea, si me hubiese tenido que levantar a correr, ya os digo que no tenía la misma fuerza de voluntad. Pero nunca me ha resultado muy difícil. Es verdad que siempre he utilizado, o sea, yo soy psicóloga especialista en esto, soy psicóloga especialista en cómo hacer cosas con tu vida, ¿no? Entonces, pues sinceramente creo que cuento con ventajas, ¿no? Una de las muchas cosas que yo hago es que, por ejemplo, yo tengo muchos autorregistros, ¿no? Cuando estoy escribiendo, yo hago el conteo de palabras cada día, ¿no? Y me lo voy apuntando y voy viendo la gráfica, ¿no? Y voy viendo cómo avanzan los libros, es decir, utilizo muchos sistemas para asegurarme de que sigo pasando a la acción, ¿no? Uh-huh. Y mira, nos pregunta María, la última pregunta es preguntarte sobre tus estrategias de promoción. Mis Si nos puedes estrategias concretar de... un poquito más. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes y lo que más recomendaría a cualquier persona que nos esté escuchando aquí es que tenga una newsletter. O sea, yo creo 1000 por 1000 en el poder de la newsletter. Creo que en ningún sitio tienes un contacto tan íntimo con tu potencial cliente o con tu lector como en tu newsletter, porque al final estás en su, bueno, pues en su bandeja de correo. Que es algo mucho más invasivo al final que las redes sociales, ¿no? Y luego, por supuesto, tener redes sociales. Es decir, yo no tengo redes sociales enormes, pero bueno, tengo un Instagram sobre todo, porque la verdad es que ni Twitter ni Facebook lo utilizo con tanta asiduidad, ¿no? Pero sobre todo tengo un Instagram al que sí le dedico algo de cariño. Y el Instagram me sirve fundamentalmente para que la gente se venga a mi newsletter. O sea, mi interés real es la newsletter, ¿vale? Y yo te diría que la parte más importante, en mi caso, para que la gente me lea y para que la gente se enganche a mi manera de escribir es todos los días escribirles. Es decir, cuando tú lees a alguien todos los días y tú empatizas con esa persona y tú empatizas con el universo mental de esa persona y tú dices, yo conecto, ¿no? Con la manera en la que esta persona entiende el mundo, tú quieres leerla, ¿no? Y le compras los libros con felicidad, ¿no? Uh-huh. Mira, pues para terminar, María, vamos a ver aquí un poquito tu página web, ¿no? Sí. A mí tu página web, yo cuando sabía que te iba a entrevistar, pues leí bueno, fui a tu página web, que es lo que suelo hacer siempre, y espera un momentito porque está por aquí Luis, que, vamos a ver. Y,
y me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque es una página que no puedes dejar de leer, ¿vale? Ya Sí. tiene aquí un claiming que hemos comentado antes, que es bastante potente. Dices cosas, pero de repente no esperes fórmulas mágicas ni tips. Entonces, dices, anda, ¿y esto? Vale. Continúas por aquí, tienes muy buenas imágenes, que es importante, tienes muy buenos testimonios por aquí. Luego me llamó mucho la atención esta parte donde tú dices las típicas cosas que te dice todo el mundo. Por ejemplo, puedes llegar tan lejos como quieras si visualizas, etcétera, etcétera. Sí. Tú dices, y yo vengo a decirte que esto es mentira. Toma ya, así, tal cual mentira. Entonces, Claro. bueno, se nota el copy aquí, ¿eh? Se nota el copy. Claro, a mí me gusta muchísimo el copywriting, o sea, yo es algo que disfruto muchísimo, me gusta muchísimo el copywriting, me gusta mucho la escritura persuasiva. Es muy bueno, es muy bueno y luego acaba con un quiz. Es una página muy intrépida, muy innovadora, como eres tú, ¿no? Porque aquí no puedes hacer nada más que darte de alta en un quiz, que por otro lado es muy interesante, y luego aquí en pequeñito ya tienes Plick, tu página web, que también tiene mucha relación, o sea, es lo mismo, o sea, tiene el mismo look and feel, y luego Sí, tienes aquí, pues estas cosas, ¿no? Por cierto, que tienes aquí lo del programa Faro, ¿se puede ver o no? sí, es ¿Dónde? la primera de la tienda, Ana. Si te metes en Ah, la la tienda, primera tienda. Ah, está aquí, vale. Mira, aquí tienes el Faro, fenomenal. Esto de la de la página anterior que tenías a esta, ¿has sí. visto evolución? ¿Has visto mayor conversión o no necesariamente? Bueno, 1000 por 1000, o No sea, me digas. no puedo empezar por explicároslo. O sea, es otra vida realmente. Es decir, claro, yo en mi página anterior tampoco tenía estos programas, pero sí que intentaba captar leads, ¿no? Sí que intentaba que la gente se apuntase, pero sin la mitad de éxito. Es decir, cambié por completo mi estrategia y, y al cambiarla, pues ha funcionado infinitamente más, claro. Y la estrategia puede ser un poco, por ejemplo, yendo a tu página de inicio, centrarte exclusivamente, bueno, no en esta, en María Fornet, en obtener el dato de contacto de tu cliente potencial. Sí, esa es la estrategia de toda mi web. Es decir, yo sé que o sea, mis programas ANAP tienen un precio que yo sé que yo no lo voy a vender de un primer clic, ¿no? Es decir, yo sé que si alguien se va a apuntar a algo, a hacer conmigo un programa, ¿no? No va a entrar en la página web y directamente me lo va a comprar. Yo sé que esa persona necesita conocerme primero y para conocerme tiene que estar en mi newsletter. Con lo cual, todo mi empeño en toda mi web y en todo mi trabajo es que la persona se venga conmigo a la newsletter y me dé una oportunidad, ¿no? Me lea y cuando me lea, pues ya diga, bueno, pues sí, me interesa lo que dice esta mujer o mira, pues esto que dice María no es para mí, ¿no? Entonces, toda la estrategia de la página web es para que la gente se venga a la newsletter. Claro, tú con eso fidelizas, te conocen, generas confianza, etcétera, que Claro. tú lo haces con una newsletter, yo a lo mejor lo hago con un podcast, otro lo hace con un canal en YouTube, ¿no? También tengo podcast, además tengo un Ah, tienes podcast que, podcast, sí, no eso se me ha sabía. olvidado deciroslo, sí, tengo un podcast que además va muy bien, es un podcast que se llama The Gender Psychologist, tiene el nombre en inglés, que es como la psicóloga de género, en la que me dedico a veces, o sea, publico semanalmente y en él, pues básicamente hablo una vez al mes yo sola y hablo pues de algún tema relacionado con la psicología, pues por ejemplo, cómo construimos nuestro universo de posibles en la vida o si existe la intuición y cómo podemos aprender a utilizarla, ¿no? ¿Qué dice la psicología de la intuición? Hablo de este tipo de temas, ¿no? Y luego, 3 veces al mes entrevisto a alguien. Entrevisto a alguien pues en algún tema relacionado con la psicología, con el género, dependiendo, ¿no? Ajá, muy bueno. Entrevisto a otras mujeres que se dedican a trabajar con mujeres, es decir, y ahí también me viene mucha gente que se apunta a la newsletter, porque ahí yo también hago un llamamiento para que se vengan a la newsletter. Es decir, yo en ningún sitio te intento vender ninguno de mis programas. Yo lo único que te digo es venta a la newsletter, ¿vale? Es decir, el mensaje siempre es uniforme en ese sentido. Y ya desde la newsletter vemos, digamos, es decir, y en la newsletter, y esto es importante, Ana, enseño mis productos todos los días. Es decir, no hay ni un solo día que yo no diga, este es el link de mi producto. ¿Qué pasa? Que yo no dedico un email a vender eso, ¿no? Porque nadie abriría mi email todos los días. Es decir, yo todos los días escribo un correo, ¿no? Y en ese correo, pues te cuento
determinadas cosas. Es decir, yo en ese correo, pues hoy, por ejemplo, o ayer, por ejemplo, hablé de un documental que estoy viendo, ¿no? Sobre, pues yo qué sé, un documental que se llama Year Million, hablando de cómo probablemente vayamos a ser inmortales, ¿no? Y hablando pues de lo que dice el futuro, de lo que dice, entonces pues hago un email muy basado en copy, explicándote, pues dicen que vamos a ser inmortales, imagínate que tuvieses tanto tiempo, que es lo que harías, tal cual, y al final, pues siempre, siempre, siempre linka con la venta, al final siempre te digo, bueno, no sé si vamos a tener tiempo infinito, bla, 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 pero si tal, pues este es mi producto, ¿vale? Es decir, y eso lo hago todos los días. Y tienes diferentes productos, es para distintos segmentos de mercado, distintos precios. ¿Cómo tienes la parrilla esa de productos que hemos visto? Sí, yo realmente no he hecho segmentación demográfica, digamos, es decir, yo estoy mucho más centrada en el perfil psicográfico, casi, ¿no? De mi clienta, es decir, me interesa más, porque fíjate, Ana, es que yo llevo toda la vida trabajando con mujeres y he trabajado con mujeres en situaciones muy, muy diferentes, es decir, yo he hecho sesiones de coaching con mujeres que estaban en refugios, ¿vale? Y he hecho sesiones de coaching con CEOs de compañías en Londres, ¿no? Es decir, ahí no hay segmentación demográfica, ¿no? Posible, o segmentación, es decir, simplemente he trabajado con mujeres que estaban en un punto de su vida y querían optimizarla, querían mejorarla, querían cambiar algo, querían crear un plan para que las cosas fueran mejor, ¿no? Y en ese sentido, mis programas son, bueno, mi programa principal es el Faro, ¿no? Que es el que está basado en todo lo que yo hago. Y luego tengo otros dos. Uno es Travesía, que son 21 días de viaje para aprender a conocerte, ¿no? Son 21 días de grabaciones, de vídeos y demás. Y luego tengo otro que es La Llave, que son 7 días con unas especies de meditaciones guiadas, hablando de psicología cognitiva para crear mentalidad un poco de abundancia y de, bueno, pues aprender a utilizar las imágenes mentales, ¿no? Desde la psicología, que yo creo que también es muy interesante. Vale, y eso, el Faro, digamos que es membresía, ¿no? Y estos son ya cursos con sus tutoriales y demás que lo hace cada una por con tus tutoriales, ¿no? El Faro todavía no es membresía, pero va por el camino de ser membresía, ¿vale? El Faro realmente tenemos reuniones mensuales, es un programa que tú adquieres una vez y, digamos, luego pues te vas reuniendo conmigo cada X tiempo y con todo el grupo, tienes mi soporte en el otro lado, y bueno, pues tiene este formato más de comunidad, ¿no? Que es a lo que aspiramos, a crear más una comunidad en ese sentido. Travesía y La Llave son dos programas separados, es decir, son dos programas que tú, como dices, consumes en tu casa por tu cuenta, ¿no? Y por supuesto, si tienes dudas, yo siempre estoy al otro lado, yo siempre doy soporte de mis programas. Vale, mira, para terminar, María, que con todo lo que haces, me imagino que no te sobra el tiempo, una pregunta de Ricardo Bargayoli que dice: hola María, para realizar una newsletter cada día, ¿qué escribes cada día? ¿Mucho, poco, temas, domingo también? Vale, pues de 300 a 600 palabras. ¿Vale? Es decir, nunca más No que es eso, mucho, porque ¿sí? no, se trata de que nos lean todos los días. Es decir, yo tengo muchas clientas que todos los días me dicen: María, llevo leyéndote 7 meses y todos los días abro tu newsletter. O sea, no sé cómo puede ser que siga enganchándome a tu newsletter, ¿no? Después de tantísimo tiempo. Y yo creo que eso es, Ana, precisamente, y aquí sí que volvemos, ¿no? Al principio del episodio de hoy. Yo creo que es porque lo hago y mi primera intención es siempre entretener. Es decir, que cuando lleguen las 5 de la tarde, que es la hora a la que yo envío mi newsletter, tú cojas el móvil y digas: ay, qué bien, un email de María, ¿no? A ver qué me cuenta hoy. Y cada día te cuento algo que te entretiene. Es decir, pues como te decía, pues ayer estaba hablando de un documental, ¿no? Y te hago plantearte determinadas cosas. Otro día te puedo estar hablando, ¿no? Y además intento meterte un poco en mi vida, pero siempre guardando mi privacidad. Es decir, yo nunca te voy a contar qué te digo yo. O sea, la gente de mi newsletter saben que mi hijo se llama Santiago, que mi marido se llama Gonzalo, saben que vivo en Málaga. Pero claro, no cuento intimidades porque no me parecería, ¿no?, de recibo. Pero tampoco me parece de recibo hablar como si fuera un robot, ¿no? Es decir, hablar sin que la persona que me esté oyendo, ¿no? Cuando estoy hablando con ellos todos los días y cuando además hablamos de este tema, soy psicóloga, ¿no? Es decir, para mí es muy importante el mostrar cierta vulnerabilidad, ¿no? Claro. Pero tendrás cierta automatización, ¿no? Quiero decir, la gente cuando se suscribe a tu newsletter recibirá alguna serie de mails, ¿no? O entra directamente a la newsletter. Entra directamente, sí, entra directamente. De hecho, últimamente hemos planteado y hemos hecho la prueba de meter como 4 emails que han sido como muy exitosos, ¿no?, en el pasado. Y uno de ellos era hablando, por ejemplo, y es un email de este tipo, uno de ellos, por ejemplo, era hablando de cómo a veces, pues, empezaba el email diciendo algo así como: a veces me encanta ser Carrie Bradshaw, ¿no? Y es decir, que es la de Sexo en Nueva York, ¿no? Y el pensar que me encantaría vivir otras vidas, ¿no? Y el pensar
pues ojalá hubiese tenido pues 10 veces más tiempo del que tengo, ¿no? Para vivir muchas más vidas y me gustaría hacer esto y me gustaría hacer la otra. Y lo linko con el tema de lo difícil que es tomar decisiones, ¿no? Lo difícil que es decidirte por una vida, cuando tantas cosas nos resultan atractivas, ¿no? Y al final te explico cómo todo eso lo trabajamos en el Faro, ¿vale? Y ahí te pongo el link para que entres en el Faro. Pero eso es desde el primer día. Vale, pero ¿qué quiero decir? Que son mails que están automatizados, programados, esos 4 primeros. Sí, esos 4 primeros están automatizados y programados, pero te diré que eso lleva 2 semanas, ¿vale? Es decir, hasta ahora entraron directamente y da lo mismo realmente que entren en esos 4. O sea, igual los quitamos ahora, ¿eh? Porque realmente es una prueba que estamos haciendo a ver si convierten más o no. Pero realmente, como yo te decía antes, Ana, muy raramente alguien entra y compra el primer día. Es decir, la persona que entra realmente te quiere conocer, ¿no? Y quiere ver, oye, esto del Faro, ¿qué es esta idea del Faro para trazar un plan de vida? ¿Esto qué es, no? Esto se lo ha inventado esta y qué significa. Pero poco a poco, ¿no? Tú empiezas a leer los emails, poco a poco empiezas a generar confianza, a creer oye, pues lo que está contando resuena conmigo, ¿no? A mí me parece que a lo mejor esto también me podría ir bien. Empieza a mirar la página web, clico 2 o 3 días seguidos y al cuarto pues ya está, entro, ¿no? Y así funciona, es decir, necesitas ese proceso en inglés se llama nurturing, ¿no? Que es como el ir poquito a poquito, pues ese baile, ¿no? De la escritura y del copy. Muy interesante, muy interesante. Bueno, María, de verdad ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo contigo, de verdad. Y nada, que sigas teniendo tantos éxitos, que sigas escribiendo tu libro, que además te gusta, te apasiona. Y nada, que ha sido un placer tenerte en Triunfa con tu libro. Un fuerte abrazo, María. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.